¿Te has fijado que en pleno siglo XXI aún se siguen llenando las iglesias, incluso más que hace un par de años atrás? ¿Por qué hay gente que sigue buscando profetas en TikTok o creencias New Age o pagando diezmos a un pastor que promete prosperidad después de morir? ¿Qué relación tiene el poder político, el Estado, con el poder religioso o espiritual? Mira, hace más de 150 años el revolucionario ruso Mikhail Bakunin escribió un texto llamado Dios y el Estado. Debo decir que le tengo especial cariño a este texto porque fue el primero que leí cuando comencé a adentrarme en el anarquismo. Lo incendiario de sus palabras y la certeza con que Bakunin diseccionó los mecanismos que unen la fe, la autoridad y el control social me hizo leer otros textos de su autoría y luego de muchos y muchas autoras más. Y tengo anotado hacer este video desde los comienzos de este canal, por allá a inicios del 2018, así que ya le llegó su tiempo. Porque creo que si bien es un texto viejo, nos deja muchas reflexiones para el presente, porque va más allá de una simple crítica a la religión. El ruso ponía sobre la mesa el debate de si la idea de Dios era o no compatible con la libertad humana, siendo por supuesto el Estado su propio reflejo adaptado en lo terrenal. En fin, gente, que volví a leerme Dios y el Estado, y la idea es que podamos conectar las ideas de Bakunin y saber si seguimos siendo esclavos de los mismos dioses de antaño. Así que quédate. Este canal siempre será gratis, pero ya sabes que detrás hay un trabajo enorme de investigación, lectura, grabación, edición, y sumado a las acrobacias que uno hace para sobrevivir, el tiempo es poquito. Pero si quieres apoyar mi trabajo, puedes hacerlo en Patreon, Ko-fi o Liberapay, que te dejo los enlaces en la descripción. Y si no, agradecería mucho que puedas interactuar con el video, compartirlo o comentarlo para tener más visibilidad. Gracias de antemano. Ya pues, empecemos hablando de Mikhail Alexandrovich Bakunin, uno de estos señores barbones del siglo XIX, nacido en 1814 en una familia terrateniente, que al fin y al cabo eran quienes podían permitirse estudiar. Desde joven fue seducido por la acción y las revueltas. Su historia va de la mano con las persecuciones, la prisión sufrida, la expulsión y el quiebre con los seguidores de Karl Marx. ¿Por qué? Bakunin era controvertido y polémico tanto para monarcas burgueses como para reformistas, conspiradores o estatistas. Al mismo tiempo podía estar fundando grupos de afinidad, enviándose cartas con decenas de personas, escribiendo libros y manifiestos que se hacían virales. Igual quizá por esa vida ajetreada de viajes, cárcel, fuga, asilo y revueltas se entiende que comenzara a escribir libros súper extensos que no alcanzaba a terminar y quedaban incompletos, o empezaba prólogos que hablaban de una cosa y terminaban hablando de 1000 más. No te preocupes, Mikhail, que aquí te entendemos. Me pasa a mí y no le va a pasar a un agitador revolucionario del siglo XIX. Bakunin abandonó la Rusia imperial en 1840 y se mudó a Berlín para estudiar a los filósofos alemanes. Allí vivió con el novelista y dramaturgo Iván Turgenev. De Berlín a Dresde, Suiza, Bélgica, Francia, Rusia, Japón, Estados Unidos, Inglaterra. El tipo se mudó la misma cantidad de veces que yo en estos últimos 4 años, pero a través del mundo. Se fue conociendo con un montón de intelectuales y eruditos. Ahí se destaca Joseph Proudhon, también Karl Marx y Friedrich Engels. Imbuido en tertulias, debates, aprendizajes y filosofía, Bakunin comenzó a nutrirse ideológicamente. Poco a poco, y pasando antes por una serie de ideas, fue concluyendo que la libertad no era algo que te podían regalar, sino más bien algo que se debe tomar. Y esto significa deshacerse de todo lo que nos ata a la servidumbre, Dios, el Estado, etc. Viniendo de Rusia, un país gobernado por la autocracia de los zares, no era difícil que guardara un tremendo odio a toda autoridad, aunque ya sabemos que desde faraones, zares, reyes y presidentes responden a la misma lógica de obediencia o castigo. La tesis de Bakunin era que si hay un Dios que gobierne los cielos, ya basta para que se alcen miles de gobernantes en la tierra, y si alguien gobierna, otro debe ser gobernado, y la libertad es justo lo contrario. Poder organizarse con otras personas tan libres como tú. Para él son importantes los lazos espontáneos y recíprocos, y que el germen de las relaciones sociales es la libertad y no la opresión.
En una carta de Bakunin a la escritora y condesa rusa Yelizaveta Salias de Turmener, decía que mis amigos construyan, yo no tengo más sed que la destrucción, porque estoy convencido de que construir con unos materiales podridos sobre una carroña es trabajo perdido y de que tan solo a partir de una gran destrucción puede aparecer de nuevo elementos vivientes y junto con ellos elementos nuevos. Hay que entender esto, es lógico. No puedes armar una casa si los cimientos son de una madera devorada por termitas. Por muy linda te quede la fachada, la casa se va a caer. Cuando Bakunin habla de materiales podridos y carroña, se nos viene a la mente aquellas instituciones que ya están muertas, pero siguen ahí, y sobre las que queremos construir sin limpiar el terreno. A veces, compita mía, la destrucción no es el final, es el paso necesario para que broten cosas nuevas. Para Bakunin, la idea de Dios es la gran estafa de la humanidad. Ponerle nombre a algo que no existe y luego actuar como si existiera y encima hacerlo emperador de toda la humanidad y todos los seres del mundo. Si Dios es el jefe supremo, después vienen los papas, los reyes, los presidentes, tu jefe y al mismo tiempo todos obedeciendo sin cuestionar. Por eso el ruso era muy tajante con la iglesia, porque la veía como una institución que cumplía el rol de mantener ignorantes a la gente, confiar en lo que no existe y desconfiar de la capacidad de quienes existimos. A esto se le llama superchería ontológica. Suponer que existe algo en el mundo físico solo porque tenemos un término o un concepto para eso que no existe. Dar existencia a lo que sería una abstracción. ¿Se entiende? La figura de Dios sería el emblema de la autoridad en su estado puro. Lo notable también del ruso es que no era un teórico de escritorio. El tipo estuvo preso, incluso fue sentenciado a muerte y libró. Lo expulsaron de países, estuvo en las barricadas y cuando se murió en julio de 1876, la Comuna de París había sido como el gran acontecimiento de experimentación de ideas revolucionarias y recientemente era aplastada. En el horizonte lo que se veía era republicanismo burgués. Lo que Bakunin quizá no se dio cuenta en su magnitud es que dejó una serie de ideas dando vueltas, que luego otras personas iban a tomar y recordar que la libertad es una necesidad. Y si no nos organizamos entre nosotros y nosotras, siempre va a venir un hueón a querer organizarnos desde arriba. Otra cosa que debo mencionar y que tristemente pocas veces se menciona, incluso en nuestros espacios, es que Bakunin no se inventó solo. Junto a él y desde el principio hubo mujeres fundamentales en el desarrollo de su vida y de sus ideas. Partiendo por sus hermanas Bárbara, Lyubov, Alexandra y sobre todo Tatiana, sus primeras y apasionadas interlocutoras con quienes tuvo conversaciones profundas en la finca familiar. Pues a Mijaíl le tocó irse a la academia militar con 14 años y ellas se quedaron estudiando filosofía, literatura, música. Si bien sus ideas podían inclinarse en otras direcciones, fueron las primeras en rebelarse de la familia, oponiéndose, por ejemplo, a un matrimonio concertado de una de sus hermanas, con éxito, por cierto. Tatiana nunca se casó y dedicó su vida al estudio y apoyó bastante a su hermano. De hecho, cuando Mijaíl desertó del ejército, fueron sus hermanas Tatiana y Lyubov quienes rápidamente lo trasladaron a Moscú y le presentaron a sus amigos intelectuales y ñoños, con quienes hablaban de filosofía, que si Hegel, que si Kant y todo eso. Podemos decir que si no fuera por Tatiana, el nombre del coloso ruso no nos sonaría de nada, como tristemente sí pasa con ella. Bakunin lo tenía claro y en 1845 en una carta a sus hermanas decía: las mujeres en casi todas partes son esclavas y nosotros mismos somos esclavos de su esclavitud. Sin su liberación, sin su libertad completa e ilimitada, nuestra libertad es imposible. Personalmente, también me es importante mencionar a Antonia Kwiatkowska, su compañera con quien se casó con una diferencia de edad considerable que hoy sería bastante reprobable, hija de un funcionario polaco-ruso que contrató a Bakunin para darle clases de francés. En 1858 se casaron. Antonia no compartía del todo las mismas ideas de Mijaíl. Sin embargo, fue transcriptora de sus manuscritos, secretaria, enfermera, cuando al ruso ya le pasó la cuenta los años de prisión, y sostén del hogar en medio de las penurias económicas constantes, ¿no?
Viajó con él por media Europa cuidándolo para que pudiera seguir escribiendo. Y me parece que es justo mencionar que esta historia se repite con cualquier revolucionario varón del que uno hable. Y ojalá la historiografía también recogiera las vivencias y experiencias de estas personas. Como el caso de una de las hijas de Bakunin y Antonia, María Bakunin, la primera mujer licenciada en química en Italia y quien en la Segunda Guerra Mundial salvó la biblioteca de su instituto tras enfrentarse a los nazis que querían quemarla. También hay gente que dice que no era hija biológica de Bakunin, pero la verdad es que no me quiero alargar en esto. Ya habiendo conocido un poco a este señor Barbón, uno de los tantos libros que dejó sin terminar por ser ese típico amigo que está como en 10 proyectos y no termina ninguno, pero chuta que se apasiona con las cosas. Igual Bakunin nos recuerda a muchos y muchas anarquistas de ahora en ese sentido, incluyéndome, claro. Pero ya viste que me voy por las ramas también. Decía que uno de esos libros es Dios y el Estado, publicado en 1882 por los anarquistas Carlo Cafiero y Élisée Reclus, porque Bakunin ya había muerto. Estuvieron buscando algunas partes que les faltaba al texto, pero no les fue muy bien. Igual lo tradujeron y es parte fundamental para entender el ideario anarquista. Empecemos por la pregunta. ¿Qué fue primero? ¿Las ideas o lo material? Él dice, los hechos materiales están antes que las ideas. Y cita a su colega Joseph Proudhon diciendo que el ideal es como una flor, pero las raíces son las condiciones materiales. O sea, no puedes entender por qué alguien piensa lo que piensa sin mirar antes cómo vive y sus condiciones materiales. En ese caso, la historia intelectual, moral, política es reflejo de la historia económica. Para entender una sociedad, sus creencias, su moral, su cultura, es importante saber cómo se produce y reparte su riqueza. En segundo lugar, plantea que somos animales. Venimos de la naturaleza, pero lo que nos hace humanos es que podemos reflexionar e incluso negarnos a nuestros instintos, transformarlo. Negar lo puramente instintivo puede construir una cultura y para él esa negación no sería algo antinatural, sino que justamente es resultado de nuestras facultades naturales. Bakunin habla de los ancestros de la humanidad como animales dotados de dos cualidades importantes: razonar y la necesidad de rebelarse. Recuerda esto, razonar y rebelarse. Ese es el génesis natural de todo lo humano. Sabiendo la base materialista del ruso, ¿de dónde sale algo tan inmaterial como la religión? ¿De dónde vienen los dioses de la humanidad? Bakunin lo explica desde donde conoce, la religión judeo-cristiana, y recurre al mito más célebre de la Biblia y lo desentraña dando una visión que para su época era por lo menos escandalosa. La Biblia sostiene una mitología interesante, obra de la imaginación humana, y dice que Dios, un personaje envidioso, vanidoso, injusto por donde se mire, sanguinario, déspota, enemigo de la libertad humana, rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, un tipo complicado, podemos decir. Crea a Adán y Eva posiblemente por capricho o aburrido de su soledad y para asegurarse esclavos a quienes dominar. Esta parte del libro no tiene desperdicio, que le sale del alma. Les da de todo, pero con una condición: no comer del árbol del conocimiento, del razonamiento, de la ciencia. En otras palabras, quería humanos ignorantes, destinados a la obediencia y siempre por debajo. Aquí Bakunin invierte los roles que la religión nos entregó, es decir, Dios sería el antagonista de la trama, en tanto es enemigo de la libertad y de la razón, y Satanás es el eterno rebelde de la trama, un libre pensador y emancipador que avergüenza a los humanos por su ignorancia y les incita a desobedecer, a comer del árbol del conocimiento y tener pensamiento crítico. Satanás sería quien en el mito hace humanos a los humanos. Dios ve esto y se enoja, y como un niño caprichoso por no tener lo que quiere, maldice a todos, incluso a las generaciones que ni nacían. Entonces, el Dios, que es amor y venganza a la vez, después de siglos de castigo, tiene piedad y hace lo que cualquier padre justo y amoroso haría: enviar a su hijo a que lo maten para así calmar su propia sed de sangre y perdonar los pecados. ¿Funciona? No, porque igual concluye que la inmensa mayoría de la humanidad se irá al infierno. Pero no te preocupes, pues mientras tanto aquí en la tierra podemos consolarnos porque Dios nos deja gobernados por los Trumps, los Netanyahu, los Putin, los Milei. Este pecado original del mito fue el primer levantamiento contra una tiranía arbitraria. Desobedecer fue el primer paso para ser humanos y Dios una herramienta para mantenernos de rodillas. Por eso considera importante abolir la fe para abolir el Estado,
Ambos son amos que exigen sumisión o castigo. Obedece la Biblia, obedece a la ley. O habrá infierno o cárcel. Ya sí, todo muy incendiario, pero más allá de la fantasía. ¿Qué quiere decirnos? Que el humano se emancipa por un acto de desobediencia, de ciencia, rebeldía y pensamiento, y no por sumisión ni rogarle a sus tiranos. Hay que cuestionar, desafiar, sobre todo pensar. ¿A quién no le gusta nada de esta conclusión? Aquí Bakunin saca su Death Note. Idealistas de todas las escuelas, burgueses, teólogos, metafísicos, políticos, moralistas, religiosos y hasta los economistas liberales. Oye, pero si de estas personas hay gente atea y todo, pero espera y lo vamos concluyendo. A muchas de estas personas les ofende saber que el humano, con toda su inteligencia y cosas, no es más que materia. Como el tomate arrugado que cae a la tierra. Materia. Bakunin dice que a esta gente le conviene mucho que estemos sumidos en esa estafa espiritual, porque despojan al mundo real, al ser físico, de todo, su inteligencia, vida, la dejan vacía, y todas esas cualidades se le atribuyen a un ser imaginario, un fantasma al que dotan de supremacía, un ser con capacidad de crear y pensar. Se inventó un ser imaginario, sin vida, ante el que terminaron arrodillándose, y dicen: ¿ven? La materia es incapaz de producir nada. Necesita un dios que la mueva. ¿Cómo le explicamos esto a los extraterrestres? A alguien le puede parecer inocente o ingenuo, pero si convences a la humanidad de que todo lo bueno viene de un ser superior, también los convences de que deben obedecer a los representantes de ese ser aquí en la Tierra. Ya, o sea, las ideas vienen de la vida material, nos hacemos humanos al rebelarnos, la religión es una herramienta de control para que obedezcamos, el Estado es el mismo cuento, y aquí hay poderes que nos embrutecen y mantienen en la ignorancia, para que no pensemos que al final todo el poder se sostiene en que aceptemos órdenes sin cuestionar. Lo que podemos sacar de aquí es: desconfía de quienes te piden fe. Cuestiona la autoridad que se impone sin discusión y recuerda que la libertad no es un regalito de Dios ni del Estado, es una conquista colectiva. ¿Y qué me importa a mí lo que la gente crea? ¿Qué importa? Que cada quien piense lo que quiera. Bakunin diría que igual se importa, porque la religión cumple una función social concreta: ser la válvula de seguridad para que sea más fácil controlarnos. Si nos privan del ocio, del tiempo libre, la recreación intelectual y los estímulos de reflexión, es más fácil que aceptemos sin crítica las tradiciones religiosas que nos envuelven desde que nacemos. Es decir, cuando tuve 10 meses de nacido, nadie cuestionó si acaso yo quería ser católico. Me bautizaron porque era una tradición que se daba por hecho. Y es posible que cuando muera no me pregunten antes de hacer una misa o ponerme una cruz encima. El autor dice que hay una razón que legitima en cierto modo estas creencias, y es la situación miserable de vida. Frente a esto hay 3 caminos, 2 son ilusorios. Uno sería el burdel, que para Bakunin, y entendiendo su contexto histórico y social, representa el libertinaje del cuerpo, y luego está la iglesia, que sería el libertinaje del alma. Ambos anestesian y no resuelven. El tercer camino sería una revolución social. Estaba pensando sobre esto, que básicamente se podría resumir a todo lo que te da gratificación inmediata, ¿no? Cuando la gente llega agotada del trabajo y solo quieres ver el programa burdo que te ponen en la tele, o pasar horas haciendo scroll en Instagram y ojalá apagando un poco la mente, por así decirlo. Sobreestimulación instantánea, pero que sigue vacío. Por otro lado, la iglesia no es solo la de los curas, se extiende a todo consuelo espiritual que no remueve lo material. Tú creas tu realidad, solo vibra alto, ¿no? Si lo piensas se cumple, todo eso suena bien, pero en el fondo es la privatización del malestar. Como que el problema es tuyo y no estructural. El coaching, la autoayuda o el mindfulness corporativo suelen quedarse en la idea de que el éxito solo depende de ti, sin considerar los factores materiales. Y ahora bien, Bakunin obviamente no alcanzó a conocer todo esto. Lo concreta en la idea del burdel y la iglesia, pero no juzga a quienes usan aquello como vía de escape. Los entiende, pero señala que son trampas que te pueden hacer sentir mejor sin cambiar nada. Entonces, la única salida real para el ruso sería la revolución social. Que la vida real sea suficientemente buena como para no necesitar huir de ella. Luego están quienes se benefician de la explotación.
Según nos dice el Barbas, ellos no creen en Dios, aunque deben aparentar que sí. O si creen, igual les importa una mierda, total, tienen dinero para comprar al Dios que sea. Ellos repitieron a coro la frase de Voltaire: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Que su existencia es necesaria para mantener el orden social y moral, dice. Es una herramienta además tan barata que incluso son las propias víctimas quienes la financian. O sea, dile a la gente hambrienta y sin jubilación: oye, tranqui, aguanta, si Dios te está poniendo a prueba, en el cielo te será recompensado. Y listo, la presión que debería guiarnos a la revolución social se va por la tubería de la esperanza celestial. O sea, una promesa futura, ¿no? Si la sociedad es injusta, no pasa nada, no vayas a reclamar. Acepta tu cruz, los caminos de Dios son misteriosos. Ya verás que cuando te mueras, el otro mundo sí que va a ser justo. Es irónico, además, que quienes más predican la humildad y la resignación son los primeros en disfrutar los bienes de este mundo. Ellos quieren el reino del cielo, pero ellos no renuncian al reino en la tierra. Para más remate, te dirán: es que siempre ha sido así, siempre han habido ricos y pobres, es inevitable el sufrimiento de las mayorías, porque sin jefe sería todo caos. Cada vez que dices eso, Bakunin en su tumba dice que algo sea antiguo no significa que sea justo. Ahueonao. No hay que conformarse con un consuelo post-mortem. La frustración popular se debe canalizar por esa tercera vía, la de la revolución social, que sí puede transformar lo material. Don Mija se enoja escribiendo sobre gobiernos e iglesias porque mantienen al pueblo distraído con cuentos de hadas y de infiernos para que no cuestionen el orden establecido. Ven al pueblo con altanería, onda. Ellos no pueden manejar la verdad. Necesitan un cuento que los mantenga tranquilos sin estar ahí matándose entre ellos. Y mira, aquí tienes a fanáticos religiosos bombardeando gente. O sea que ni funciona. La historia, por su parte, nos enseña que quienes traen ideas nuevas o rupturistas son perseguidos. Y no solo por quienes se benefician del orden, sino también por las propias personas sometidas que podrían beneficiarse de esas ideas nuevas. Y es que lo nuevo asusta, la costumbre te anestesia y el poder nos enseña desde que somos pequeños que todo cambio será peor. Que es imposible vivir sin los opresores, sin los jefes, sin la autoridad. Todas las religiones han sido creadas por la fantasía humana. El cielo no es más que un espejo donde hemos encontrado nuestra propia imagen deformada y exagerada. Así el cielo se enriqueció con los despojos de la tierra, y entre más rico se volvía el cielo, más miserable se volvía la tierra. La divinidad, creada por la humanidad, lo fue todo, y sus creadores, sin darse cuenta, se arrodillaron ante esa creación y se proclamaron sus esclavos. Si Dios existe como amo, el humano es esclavo. Bakunin dice: pero el humano puede y debe ser libre, por consiguiente, Dios no existe. E invierte la frase de Voltaire: si Dios existe, habría que hacerlo desaparecer. ¡Chan! La idea de Dios implica abdicar a la razón humana y a nuestra capacidad de hacer justicia. Es la negación de la libertad. Si rechazamos a Dios y sus representantes, la Iglesia y después el Estado que gobierna lo terrenal, ¿qué pasa con la autoridad? A ver, dice el Bakunin, hay autoridades y autoridades. Por ejemplo, la autoridad de las leyes naturales es inevitable y sería una muy mala idea rebelarnos contra esas leyes. Piensa en la ley de gravedad. ¿Puedes negarla? Sí, pero si te tiras de un balcón te vas a caer igual. Las leyes naturales nos envuelven, constituye lo que somos, no podríamos vivir sin ellas. El fuego quema, el agua moja, estás viva. La libertad consiste en reconocer esas leyes y usarlas con conciencia. Nadie se siente humillada por obedecer a la gravedad. El problema es cuando la autoridad viene impuesta por una voluntad ajena. No obstante, si necesito zapatos, consulto la autoridad del zapatero. Si estoy enfermo, consulto a la autoridad de la doctora. Y si quiero hacer un puente, consulto a la ingeniera. Pero no dejo que se impongan a mí. Los escucho, respeto su conocimiento en la materia, comparo opiniones y decido. Entonces, lo que Bakunin rechaza es la autoridad privilegiada, la que pretende gobernarnos, aunque salga del voto popular, porque siempre terminará beneficiando a la minoría. He aquí que somos anarquistas, diría mi guacho. Las reglas que seguimos son las que reconocemos libremente, las que surgen de la naturaleza de las cosas. Respetamos al que sabe, pero no nos arrodillamos frente a él. Las ideas religiosas se van adaptando a los cambios, y cuando una nueva clase política toma el poder, necesita un nuevo Dios que la bendiga, porque al final
siempre los dioses se parecen a quienes los invocan. Cuando la burguesía decapitó a los reyes y creó su estado, tuvieron un problema. Ya no se podía gobernar por la gracia de Dios como en épocas anteriores, del feudalismo y las monarquías. Eso ya sonaba ridículo para una clase que se alzó en nombre de la razón, la ilustración y la modernidad. Pero, como decía Voltaire, la idea de Dios, la religión, es un pegamento social necesario para controlar a las masas. Había que adaptar a Dios a la racionalidad, que bendiga el comercio y a la propiedad privada, que no moleste al patrón y que se haga el tonto mientras los obreros y obreras están 16 horas trabajando. Bakunin señala que entonces el Estado ya no se llama monarquía, bueno, salvo excepciones, sino que ahora se llama república. Pero no deja de ser Estado, es decir, una tutela oficial establecida por una minoría de personas que vigilan y dirigen la conducta de ese incorregible y eterno alumno repitente llamado pueblo, que nunca puede alcanzar la plenitud de sus acciones y siempre debe depender de estos funcionarios. Si el pueblo sigue siendo tratado como un pupilo eterno, su soberanía es puro cuento nomás. Seguirá sirviendo a voluntades e intereses que no son los suyos. Los de arriba se embrutecen en sus privilegios y los de abajo se embrutecen en su sumisión. La crítica de Bakunin es hacia todo poder que se crea tutor del pueblo. Da igual si son presidentes progre o si son empresarios buena onda. Si la estructura es de tutela, el resultado es el mismo, un rebaño con sus esquiladores. Su propuesta es más radical, que el pueblo deje ese rebaño, que cada quien pueda reconocer las leyes naturales, consultar lo que no sabe, sin arrollarse a nadie y participar en la construcción colectiva de la sociedad, sin amos celestiales ni terrenales, sin Dios, ni rey, ni patria. Como dirían ahora, el pueblo debe aprender a ser alguien que resuelve. Don Mijas se pelea con la idea de libertad que manejaban los revolucionarios de su época, esa que hasta hoy suena así. El individuo es libre hasta que entra en sociedad. Ahí tiene que ceder parte de su libertad para que el Estado le garantice su seguridad y todo lo demás. O la libertad de cada uno termina cuando empieza la libertad del otro. Yo diría que esta es la que más nos suena y que incluso la hemos usado alguna vez, porque en apariencia suena justo. Pero esas ideas, según Bakunin, parten de una falsedad, de que el individuo puede estar totalmente aislado de la sociedad y ahí ser absolutamente libre, como si hubieras nacido desde un musgo en una isla desierta. Los humanos siempre hemos vivido en sociedades, desde las cavernas. Decir que la libertad es lo que queda después de restar lo que la sociedad y el Estado te deja, es como decir que no sé, que el agua moja. El Tata Bakunin nos dice que es justo al revés. La libertad individual no es algo que nos traemos desde afuera de la sociedad y que hay que sacrificar, sino que la libertad es una consecuencia necesaria que construimos colectivamente. Necesitamos a las y los demás para ser quienes somos. Nos emancipamos por medio del trabajo colectivo. Hacerlo de forma aislada sería imposible, porque necesitamos del conocimiento acumulado en milenios de historia humana, de las herramientas compartidas y la cooperación para hacer de este mundo un hogar habitable. Un humano totalmente aislado no puede tomar conciencia de que es libre, porque la libertad se experimenta en relación con las y los demás. Al contrario de la idea de mi libertad acaba con la del otro, Bakunin dice, no, weón, la libertad viene de la reflexión mutua, no de una exclusión, sino de una alianza. La libertad verdadera es un espejo. No puedo decirme ni sentirme libre más que cuando todos y todas quienes me rodean son igualmente libres. O sea, la libertad del otro, lejos de ser un límite para mi libertad, es una condición necesaria para confirmar mi libertad. La libertad burguesa parece más una pizza que alguien reparte. Bakunin no es muy de pizzas, diría más bien que la libertad es como el conocimiento. Cuanto más se comparte, más crece. Que ojalá pudiera pasar lo mismo con las pizzas. La idea liberal y cristiana de la libertad es limitada a unos pocos elegidos. La libertad de ser igualmente esclavos ante un amo supremo. Sea Dios, sea el mercado y la propiedad, sea el Estado, todo aquello exige la renuncia a nuestra dignidad. Por eso es que la emancipación no puede venir desde arriba, ni desde Dios, ni desde los gobernantes, por decreto, por bien intencionado sea. Tiene que venir desde nosotros mismos, desde la organización libre. ¿Y el Estado? Los estados son una forma histórica pasajera, aunque te quieras aferrar a ello. Un mal necesario en el pasado, como también será necesaria su extinción completa. Tan necesario como lo han sido las divagaciones teológicas para explicar lo que no conocíamos. El Estado nace de la violencia, del saqueo, de la guerra y la conquista, con los dioses creados por los pueblos.
Por eso esta institución lleva en su gen la semilla de la rebelión y de su propia destrucción, pues ellos se imponen, obligan con amenaza de muerte o cárcel, aunque hablen del bien común o de la voluntad popular. Su esencia es la misma, negar la libertad. Toda orden, por buena que sea, daña la propia intención y hasta el bien se vuelve mal, porque la dignidad humana consiste en hacer ese bien por convicción y no por mandato. Piensa, si alguien te obliga a ser solidario, ¿eres realmente solidario? Mi compa el Bakunin soltó un facto. La historia humana ha sido una inmolación de millones de personas por puras abstracciones, cosas abstractas. Dios, la patria, los estados, el honor nacional, los derechos jurídicos, el bien público. Son palabras grandes que nos enseñaron a respetar y defender con la vida. Tu patria, tu Dios, tu nación. En verdad, son conceptos que se alimentan de sangre humana. Pero detente un segundo. Ninguna minoría de millonarios podría haber sido tan poderosa para imponer a la fuerza todos esos sacrificios a las masas. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que tanta gente defiende a sus verdugos en nombre de la patria o de Dios? Es decir, como pueblo no tenemos un rol del todo pasivo en esto. Hay algo en estas palabras grandes, en nosotros, que nos lleva a abrazar estas abstracciones y ver nuestra sangre y nuestra vida como un tributo necesario, algo que nos empuja a inmolarnos una y otra vez en nombre de ellas. ¿Por qué los pobres van orgullosos a morir en las guerras que ni entendían? ¿Por qué hemos aceptado condiciones de vida miserables en nombre del futuro o de la patria? No sé, don Vacuna, dígame algo. Es el movimiento espontáneo y fatal de las sociedades humanas. Tuvimos que vivirlo para aprender. Hemos creado dioses sanguinarios para descubrir que eran ídolos vacíos. Construimos patrias para darnos cuenta que no alimentan niños. Hemos creado autoridades incuestionables para darnos cuenta que no vale la vida de nuestros hijos e hijas. Pero si el humano fue capaz de todo este vértigo en defensa de abstracciones, también seremos capaces de rebelarnos, de construir libertad. ¿A qué abstracciones crees tú que estamos sacrificando hoy nuestra vida y nuestro tiempo? Podría hablar mucho más sobre este texto porque me gusta mucho, pero se está haciendo largo. Así que la tarea sería despertar del hechizo de las abstracciones, entender que tras de ellas hay intereses concretos y vidas reales. Se hace necesario construir una sociedad donde ninguna idea valga más que la vida de una persona y que ningún ideal exija víctimas. En el capitalismo sabemos que esto es imposible, porque se alimenta de ella. Recuerda, nadie será completamente libre mientras exista alguien que no lo sea. Esa libertad no admite altares. Hoy, frente a la atomización que producen las redes sociales, el individualismo feroz, esta idea de libertad es revolucionaria, pues nos recuerda que nuestra propia libertad está ligada a la de nuestras vecinas, nuestros colegas, parejas, etc. Esa chispa rebelde que nos hizo humanos según su lectura del mito de Adán y Eva, es la misma que nos debe guiar a la emancipación. ¿Hay algo sagrado que pueda celebrar una persona agnóstica? Sí, la mente del individuo humano. En el poder de un niño de aprenderse la tabla de multiplicar hay más santidad que en todas sus oraciones, amenes y hosanas. Una idea es mayor monumento que una catedral. Y el avance del conocimiento humano es más milagroso que un bastón convertido en serpiente o la separación de las aguas.